Carlos, es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y el gusto es mío, Fernando. Primero que me hayas invitado y después poder participar de tu programa. Gracias. Yo digo dirigente radical, pero bueno, yo empecé a conocerte cuando fuiste secretario general de la presidencia en el gobierno de Alfonsín. Así es. ¿No? Tu carrera como, no sé si como funcionario o como político fue allí en el 83 con el renacimiento de la democracia. Efectivamente. Con una dirigencia joven, pujante. Sí, primero fui diputado nacional. Claro. En el 83 y después Alfonsín me convocó a que fuera su secretario general. Con un grupo de jóvenes brillantes que lo rodean Alfonsín, vos, Storani. Bueno, yo me excluyo. No. Era un grupo de conducción del radicalismo más joven de aquel momento que... Vos, Storani, Nosiglia, Jesús Rodríguez. Cáceres, el Chanqui Cáceres. Que bueno, teníamos una experiencia, veníamos de una experiencia de lucha, no sabíamos gobernar. Claro. Ninguno había gobernado nada. Veníamos de una experiencia de lucha, nosotros fuimos protagonistas primero de la recuperación de la democracia luego de la caída y del golpe de Estado al doctor Arturo Illia, y después, por supuesto, luego del golpe de Estado del 76, el más cruento, el más terrible que ha vivido la Argentina, también nos tocó trabajar, luchar y pelear durante muchos años para recuperar finalmente en el 83 la democracia, de tal manera que nos encontró a nosotros ejerciendo funciones legislativas o ejecutivas sin ninguna experiencia. Yo, es más de una vez lo he dicho o lo he escrito por ahí, que me preguntaba a mí mismo, a veces en la soledad de la responsabilidad, y nosotros sabremos gobernar, porque lo cierto es que sabemos luchar, sabemos pelear, pero no sé si sabemos gobernar, y nos tuvimos que hacer al calor de las necesidades de la sociedad argentina. ¿Y cómo ves hoy el país? Bueno, estamos en un escenario complicado económicamente, complicado socialmente. Digamos, los efectos de este fenómeno económico adverso que atraviesa la Argentina tiene su secuela social, sin duda, y mucho mejor el país de lo que era hace 3 años en términos institucionales y políticos. Hoy hay diálogo político. Hacías recién una referencia muy importante: no se aprueba el presupuesto de la Nación sin la conversación del presidente con todos los gobernadores de la provincia para atender los reclamos federales. Bueno, este es un paso de diálogo fenomenal que tiene la Argentina, libertades por todos lados irrestrictas y funcionamiento de las instituciones, el Congreso que funciona, no es un drama que se vaya el presidente de la Corte y va a asumir seguramente otro presidente de la Corte como dato del día de hoy. Las relaciones entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas, y las fuerzas sociales y empresariales agrupadas es una relación perfectamente asible y yo diría madura. Tenemos un problema grave, severo, serio en términos económicos y, reitero, su secuela o su efecto social. A mí me interesa mucho hablar del efecto social porque lo cierto es que hay datos que no se pueden excluir: más del 30% de pobres en la Argentina, más de la mitad de los jóvenes de la Argentina que no llegan a terminar la educación secundaria, más de la mitad de los jóvenes de Argentina lanzados a la posibilidad del delito, la droga, etc. Bueno, es un escenario horrible, yo diría un escenario de dificultad para administrar y además para buscar soluciones. De todas maneras, me parece que el esfuerzo que está llevando a cabo el gobierno, que siempre es poco frente a esta situación, tiende a buscar una salida, tiende a encontrar una salida, dicho por el propio presidente Macri, y lo cierto es que mejora esta percepción, esta sensación generalizada de desconcierto, de desconfianza, etcétera, que en los próximos días finalmente se vaya a anunciar la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que no le garantiza mucho al país, pero le garantiza una cosa fundamental, que es que los compromisos de deuda internacional que tiene la Argentina van a ser cumplidos, precisamente porque hay una garantía de este organismo de financiamiento internacional como es el fondo. De tal manera que, teniendo cubierto, me parece a mí, el frente externo, los esfuerzos que haga el gobierno
los esfuerzos fundamentalmente que haga la sociedad argentina y quienes son sus dirigentes más importantes nos permitirán causar, si es posible, lo más rápido posible, reitero, una solución económica, porque el efecto social, si no, no se para, crece. Pues bueno, habrá que esperar los resultados. Yo soy optimista, pero soy muy objetivo en la dificultad que tenemos de voltear esta página, sobre todo por que se ha incrementado, me parece a mí, la gravedad de este escenario económico, afortunadamente no financiero todavía, claro. Cambiario es un efecto menor, pero económico, con la aparición de este fenómeno, de esta secuela de la corrupción, que para un poco, confesado por los propios actores, no solamente por el gobierno, sino por los propios actores, que detiene de alguna manera la actividad en la construcción, y la actividad en la construcción y la actividad del desarrollo vial, etcétera, etcétera, produce siempre un efecto multiplicador en la economía fenomenal, que eso parado, bueno, trae sus consecuencias, ¿no? Te quiero hacer dos preguntas en una, digamos, porque está referida al juego, a la participación, a eso me refiero con juego, al rol de los dos partidos tradicionales frente a un gobierno como el de Macri, que no digo que llegue en soledad, porque ha llegado en una unión con la coalición cívica y con el radicalismo, pero ¿cuál es hoy el rol del radicalismo y cuál es hoy el rol del peronismo frente a esta grave crisis que atraviesa la Argentina? A ver, el peronismo lo viene demostrando, ha garantizado y viene garantizando y ha dicho que va a trabajar con total lealtad para garantizar la gobernabilidad en la Argentina. Esto es un dato muy bueno. No como antes. Claramente, como otras veces. Claramente no como antes. Había un peronismo y todo lo que estaba alrededor del peronismo que le provocó lo que le provocó. No nos alcanzaría el programa para hablar de eso, pero la partida anticipada del gobierno del presidente Alfonsín. Y ocurrió lo mismo con el presidente de la Rúa. Es decir, había peronismo, digamos, actor del fenómeno de movilización social para anticipar las salidas de los ejecutivos electos democráticamente que no hubieran cumplido su mandato, que no habían cumplido su mandato. Pues bueno, el peronismo hoy dice otra cosa. Entonces es muy importante lo que dice el peronismo, muy importante lo que afirma el Partido Justicialista, y yo creo que se ubica en un escenario distinto. El Partido Justicialista se ubica en un escenario institucional, garante también del sistema democrático, aunque distante del gobierno, porque obviamente se reconoce como oposición y está bien que así lo sea. El radicalismo, lo hemos aclarado hasta el cansancio. Nosotros no somos parte de una coalición de gobierno, tenemos una alianza parlamentaria, no somos parte de la coalición de gobierno, no estamos tomando parte en las decisiones más importantes que tienen que ver con la filosofía, la orientación o el curso de la economía argentina que impulsa el gobierno, y tenemos nuestras diferencias. Aplacamos el nivel de disenso porque somos parte de un ensamble político electoral que no puede deteriorar hoy, en la dificultad, deteriorar la imagen del gobierno y la propia acción de gobierno del presidente. Pero lo cierto es que tenemos nuestras discrepancias y las planteamos en los ámbitos partidarios, más recoletos, no las hacemos públicas y, por supuesto, trabajamos también para que exista un derrotero y un camino correcto para el mandato del presidente. ¿Está en el radicalismo, o parte del radicalismo y parte del peronismo, pensando en un candidato, ya lo aclaraste muy bien, en la posibilidad de que Macri se vaya antes o empujarlo? No, eso no. Eso no. Digo, ¿están trabajando parte del radicalismo o algunos radicales y algunos peronistas? Le voy a poner nombre y apellido. Ricardo Alfonsín y Eduardo Duhalde, para generar una candidatura viable de Roberto Lavagna que canalice el voto de un sector del medio que no está ni con Macri ni con Cristina. No, eso no va a ocurrir. Primero porque Ricardo Alfonsín ha terminado aclarando lo que han sido sus reuniones y encuentros con algunos dirigentes
del peronismo de la provincia de Buenos Aires, pero no, eso no va a ocurrir, no va a haber un entente es decir, no va a haber una transversalidad anti lo que hoy es el oficialismo en el país. Eso además ya cumplió una etapa, fue malo. Lo de la transversalidad, claro, que fracasó. Lo intentó Kirchner, fracasó. Los radicales que se sumaron a eso hicieron su mea culpa y autocrítica de que se equivocaron. Salvo Moró. Pero Moró no estaba en esa todavía. Claro, no. Moró todavía no estaba, ahí había otro. Moró todavía no había hecho lo que hizo después, desgraciadamente. Se hizo cristinista directamente. Bueno, desgraciadamente. Pero digo que no está en eso. El radicalismo está trabajando en los gobiernos a los que conduce, los gobiernos provinciales, en los municipios por ciento que conduce en el país, con legisladores provinciales, concejales, diputados nacionales, como la bancada más importante oficialista en el Congreso Nacional, y al mismo tiempo haciendo un trabajo partidario en sus organismos partidarios a los fines precisamente de ir discutiendo con militantes, dirigentes, etcétera, cuáles van a ser los posicionamientos futuros de la Unión Cívica Radical. Yo, ¿qué es lo que creo que sería lo correcto? Desde mi punto de vista sería lo correcto llegar a una elección allá en el 2019 de las PASO, donde el radicalismo tuviera también individualmente su expresión política, es decir, el radicalismo fuera a las PASO con una candidatura propia de la Unión Cívica Radical, perteneciendo a este espacio que se llama Cambiemos, y allí se resolviera. Pues bueno, el tiempo dirá, yo no tengo Está bien, pero vos sos de la varita mágica. Vos pero que el radicalismo lleve su candidato a presidente. Para marcar muy bien, porque creo que, cuando hay elecciones internas en un partido, y alguno dice, no debe haber internas, yo creo que debe haber internas porque no es malo, porque cada sector, cada hombre, cada mujer que expresa una idea, identifica, o la gente que no está en el partido se siente identificado con esa idea y después suma al tronco común del partido normalmente. Pues bueno, que el radicalismo defina su posición en una campaña, exprese sus puntos de vista, define el horizonte al que aspira ofrecer a la sociedad argentina, digamos, como salvaguarda de sus propios intereses por delante. Bueno, es muy bueno porque habla de qué está pensando alguien que está en una coalición de gobierno, qué es lo que está pensando en representación de esa gente a la cual pretendemos nosotros expresar o representar. De tal manera que eso no es malo, es muy bueno. Sí, yo voy a abogar para que eso se dé, no sé qué va a suceder definitivamente, falta mucho tiempo. No me parece tampoco prudente que hoy se deban tomar definiciones o decisiones de esa naturaleza. El escenario de la dificultad económica y la secuela social de esa dificultad económica es terrible hoy en la Argentina y hay que asumirlo como tal en la responsabilidad de toda la política. Hoy están dando el ejemplo el presidente Macri y sus ministros con los gobernadores. Dentro de unos días van a dar el ejemplo, esperemos que así sea, en el Congreso de la Nación, legisladores del más amplio espectro de las bancadas para ver cómo se distribuye en la ley de leyes, que es el presupuesto de la Nación, los recursos para atender los reclamos legítimos de todos los actores del país, tanto territorialmente como socialmente. De tal manera que si eso marca una ancha avenida, yo creo que el país tiene y la República tiene posibilidades de ir ordenándose en todos los escenarios porque se va a notar que hay responsabilidad en los que tienen la representación. ¿La ves a Cristina presentándose nuevamente como candidata y además de Cristina a Macri yendo por la reelección? No creo que ella, no sé, yo no me pongo en el cuero de la expresidenta, pero no la veo. Creo sí que la lógica sería que el kirchnerismo tuviera un candidato, no sé si será ella, y por supuesto yo estoy convencido que el presidente Macri va a ir a la reelección y debiera hacerlo. Porque hay muchos que le piden un gesto a Macri en el marco de esta situación que debería relegar su pretensión política como un gesto, decir, bueno, yo hago lo que creo que tengo que hacer. A mí me parece que el presidente ha dicho en reiteradas oportunidades que no le alcanzan 4 años y que el cambio que se va a producir en la Argentina en sus herramientas va a demandar más tiempo. Pues a mí me parece legítimo que él ejerza esa posibilidad, tome esa posibilidad.
si nosotros estamos en otra, digamos, en otro escenario y vamos a ir a competir, me parece perfectamente bien que él compita también por lo menos. Bueno, la última, Carlos, me quedan varios temas, pero bueno. El tiempo no se alcanza. Hablaremos en otro momento, pero Córdoba, el Sí. escenario cordobés, yo no sé si a partir a mí me parece que lo de Marco Juárez es un escenario netamente local, lo dijo hasta el intendente, la gente vota gestión. Yo también creo lo mismo. También. Sí, O sea, también creo lo mismo. Es más, hay que remitirse a los números de la elección. Si antes había alguna duda, hoy los vecinos de Marco Juárez no tuvieron duda. Dijeron, antes por 7, ahora por 15. Esto hay que ratificarlo porque esto está bien, lo que el hombre está haciendo está bien y lo que está haciendo Cambiemos está bien. De tal manera que me parece que es un fenómeno local claramente. Bueno, a propósito de fenómeno local, lo de la provincia también puede ser un fenómeno local, digo, una disputa al margen de la crisis económica y de Macri, donde Cambiemos a la cordobesa como quiere Mestre, el radicalismo, o bueno, no sé cómo se llamará, lo que enfrente a Unión por Córdoba pueda terminar con 20 años de gobierno peronista. Yo tengo esperanza, claramente, tengo esperanza de que nosotros vamos a ser alternativa. Cuando yo digo nosotros, hablo que, por supuesto, se mantenga Cambiemos. Cuando Mestre dice a la cordobesa es porque lo cierto es que excede la posibilidad de los 3 partidos que conforman nacionalmente este acuerdo electoral, excede en Córdoba esa posibilidad, porque hay otros partidos políticos que también quisieran estar coincidiendo con nosotros en una disputa electoral. Entonces, sectores sociales, además, que no habría que cerrar de ninguna manera la posibilidad de abrir un espacio de discusión que permita hacer una sola propuesta. Lo que Mestre ha dicho muy bien es que no se va a permitir el dedo de Buenos Aires, que hasta hace poco tiempo alguien lo ponía en duda, ¿no es cierto? Macri iba a por lo elegir menos al él lo ha candidato. dicho. Antes que él lo dijo Dante Rossi, que dijo, ojo que si acá alguien le pone el dedo a un candidato, yo voy a ser candidato de la Unión Cívica Radical. Lo dijo acá. Bueno, de tal manera que de los 3 precandidatos que hay 2 que dicen el dedo no lo vamos a aceptar. Pero además Mestre lo ha dicho en su calidad de presidente del partido, al asumir la presidencia del Comité Central de la Provincia del Radicalismo. De tal manera que yo no dudo que eso va a ocurrir, va a ser así, no va a haber ninguna injerencia nacional en la determinación. A mí me parece bárbaro, digamos, Bueno. que la Rosada no marque el candidato. Lo que pregunto es, ¿y cómo se elige? Habrá elecciones internas. Habrá elecciones internas. O sea, una paso como te la imaginas a nivel nacional, acá también. Habrá elecciones Quiere ir internas juez, y quiere nadie ir le puede Baldassi. tener miedo a la elección interna, absolutamente. Che, Dante Rossi sacó 140.000 votos contra todo el aparato habido y por Solo. haber provincial y nacional y municipal. Solo el Colorado Solo. contra... Bueno, de tal manera que la gente también se expresa. La gente se expresa, no le guían su voluntad electoral de cualquier manera. La gente se expresa.